¿Alguien tiene algún conveniente con poner a grabar esta sesión? Listo, entonces damos inicio entonces a la reunión de hoy, martes 30 de abril. Vamos a darle la bienvenida a la instructora Heidi Matos, que da inicio a esta sesión. Nuevamente, buenas noches, estimados aprendices. Gracias por su tiempo, gracias por este espacio. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Voy a compartirles la temática del día de hoy. Dame un segundito. Iniciamos. Me confirman si están viendo mis diapositivas. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, chicos, buenas noches. Les extiendo un cordial saludo. Mi nombre es Heidi Matos. Hoy las evidencias que se van a orientar son ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para evaluación de proveedores. Evidencias de conocimiento, taller de especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto. Al final, dudas e inquietudes. Las evidencias las estaremos abordando y explicando al final de la sesión. Cómo las van a entregar, los ejemplos y cómo se van a entregar esas evidencias. Bueno, aquí les comparto un video, por favor, muy atentos. Propuesta técnica. Introducción. Realizar una correcta propuesta de software es fundamental al momento de ofrecer nuestros servicios, ya que de dicha propuesta de carácter técnico dependen en gran medida las probabilidades de éxito del proyecto. Con la oferta de servicio de software, ha de buscarse convencer al cliente que la solución que se ofrece es la más adecuada para las necesidades de su empresa. La propuesta técnica es el documento que deberá contar con las respectivas normas, cuyo fin es proporcionar la información detallada sobre una propuesta de solución de software para resolver un problema de negocio. Entérese en el estudio de este componente cómo el contenido o formato de una propuesta técnica de oferta de servicios de software puede variar según la empresa que lo solicita, ya que la propuesta técnica tendrá elementos diferenciados si la compañía para la que se oferta es privada, es gubernamental, fundación u ONG. En cualquiera de los casos, se debe adaptar la propuesta a los formatos requeridos de las empresas. Una propuesta debe ser clara, concreta, explícita y fácil de entender. Todo esto y más elementos de suma importancia están contenidos en este componente. Usted podrá estudiarlos de manera fácil, entretenida y ágil para fortalecer su proceso de formación. Recuerde, explore todos los recursos didácticos que el componente tiene para usted. Procure llevar un registro de los elementos teóricos, conceptuales y prácticos que va asimilando en el recorrido del componente. Para ello, tenga a la mano una herramienta de registro, computadora, libreta de notas o cualquier otra que le permita llevar apuntes. Seleccione un buen momento y un espacio oportuno para el estudio de este componente. Repase cada punto del componente en el que usted considere debe reforzar. Adelante. Ok, chicos, ¿escucharon bien el video? Sí, señora. Gracias. Bueno, hablemos de las generalidades de la propuesta técnica. Para el diseño, construcción, presentación de la propuesta técnica de servicios de software, se deben considerar aspectos y elementos de suma importancia, que dan carácter a la misma y que otorgan tanto al oferente como al cliente seguridad y confianza. Para el éxito de una propuesta técnica se deberá tener claridad de aspectos vitales como las características y necesidades del cliente. Hemos venido hablando, ¿cierto?, acerca de esas características y necesidades del cliente.
¿Qué entienden ustedes por eso? O a ver si se les ha quedado algo de lo que hemos venido diciéndoles desde las temáticas pasadas. Cuando uno inicia o cuando uno quiere desarrollar software o desarrolla un proyecto, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto al cliente? ¿Qué es lo principal? Identificar lo que el cliente quiere. Correcto. Sin miedo, chicos, todos pueden participar. Me pueden ayudar a explicar la clase hoy. Yo encantada. ¿Ya? Profe, según Bueno, lo que hemos hablado en las clases, pues son perfecto. muchos factores, no solo son las necesidades, pues lo primero es las necesidades del cliente, saber cuál es el tipo de software que necesita, si es una web, si es una web app, y hacia dónde lo vamos a dirigir. Entonces, ahí comenzamos como ese momento, digámoslo así, de investigación, indagación con el cliente para saber qué requerimientos vamos a utilizar y empezar a construir todos los parámetros técnicos que se necesitan. Que si el cliente Correcto. necesita que tenga un pues, inicio de sesión, si es un e-commerce que tenga carro de compras, etcétera, para poder desarrollar la ficha técnica. Así es, esos requerimientos, ¿cierto? Esos requerimientos que el cliente que necesita que tenga su programa o lo que él está pidiendo, lo que quiere. Eso es muy importante a la hora de empezar un proyecto o a desarrollar un proyecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hablemos de contratación. ¿Qué entienden ustedes por contratación? Cuando hablamos de propuesta, una propuesta, esa propuesta es, ustedes están haciendo una propuesta ¿para qué? Para, pues, digamos que el cliente busca un beneficio, que en este momento sería lo que les dé la solución a su inconveniente. Y nosotros, pues, como desarrolladores, en su momento tendríamos un reconocimiento. Cierto. Exacto, un tipo de contratación si esa propuesta es viable, si esa propuesta le gusta al cliente, ¿cierto? Correcto. Y los costos y presupuestos siempre debemos ir de la mano de eso. Es muy importante. Costos y presupuestos, ¿para qué? Para poder empezar a analizar esos requerimientos y hasta dónde ustedes pueden llegar con esa propuesta técnica. ¿Cierto? Porque es que es muy importante el costo y el presupuesto. Porque ustedes no se van a poner a analizar una cantidad de requerimientos que el cliente les puede decir, pero lo más importante que es el costo y el presupuesto que ese cliente tiene o el costo y el presupuesto que esa empresa tiene, porque también podemos hablar de desarrollo de software para una empresa, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Cuando hablamos de estructurar la lógica de la propuesta, esa propuesta debe tener como unos pasos, como una lógica, como unos objetivos específicos, como un alcance, como una justificación. Entonces, eso es lo que realmente, cuando uno habla de propuesta técnica, tiene que tener muy, muy en cuenta este tipo de recomendaciones, ¿cierto? La estructura lógica de esa propuesta, cómo ustedes deben tener esa estructura, un objetivo específicos, una introducción, una problemática, el alcance de ese proyecto, hasta dónde va ese proyecto, los límites de ese proyecto, o sea, una estructura lógica de la propuesta. Y tener en cuenta esas características del software. ¿Cuáles podrían ser esas características del software? Que el software sea, que funcione correctamente, que sea portable, ¿cierto? Hay muchas características que uno tiene que también tener en cuenta del software.
Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me están escuchando bien? Sí, señora, se escucha muy Sí, bien. profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí está lo que a todos nos gusta, el chonchito, ¿verdad? Hablemos de presupuesto. Dice, en los primeros acercamientos con el posible cliente hay que indagar sobre la capacidad económica de la empresa y con qué presupuesto dispone para el proyecto. ¿Por qué creen ustedes que nosotros tenemos que indagar antes de empezar a hacer un desarrollo de software o un desarrollo de un proyecto? Hay que indagar esa capacidad económica, ¿cierto? O ustedes se van a poner a desarrollar por desarrollar, Porque ¿cierto? depende de la capacidad que tenga la compañía para así mismo saber cómo, en qué orientación llevar el software. Correcto. Muy bien. Así es. ¿Para qué? Para amoldarse al presentar esa propuesta adecuada a esos recursos, ¿cierto? En la realización de esta consulta es posible, por ejemplo, ingresar esta página de RUES. Yo estuve ingresando y realmente, bueno, lo que muestra esta página es como la identificación de esas empresas que están en la Cámara de Comercio. O sea, es como para verificar que esas empresas existan. Es como un certificado, es un certificado de que esas empresas existen, el tamaño de esa empresa, qué tipo de empresa es, ¿cierto? Eso es muy importante, conocer las empresas a las que uno quiere presentar sus propuestas, sus proyectos. Bueno, entonces esa página es bastante importante porque mire que hay ahí, no sé exactamente cuántas empresas estén ahí inscritas, no estoy muy ahorita, no tengo la certeza, pero sé que son muchas y les recomiendo, chicos, que ingresen a esa página, es muy buena, ustedes ahí se darán cuenta cuántas empresas hay certificadas en Cámara de Comercio. Continuamos. Bueno, hablemos de un contrato. El contrato es un documento legal en el que dos o más partes acuerdan cumplir condiciones, teniendo como contraprestación un fin económico. Adición de contrato. Las adiciones de contrato solo se pueden hacer en tiempo, ojo, en tiempo y valor. Si es en valor, solo se puede adicionar hasta el 50% del valor inicial del contrato y nunca exceder ese tope. Bueno, les hablo de una adición de contrato en entidades públicas, por ejemplo, en una alcaldía. Se puede adicionar el contrato en tiempo y se puede hacer una adición. Un ejemplo, el contrato está por 22 millones de pesos. Si ese contrato está en 22 millones de pesos, ¿qué dice? Que solo se puede adicionar hasta el 50%. O sea, ¿qué adiciones se le pueden hacer a ese contrato? ¿Me ayudan? Profe, hasta 33 millones. No, señor. No es hasta el Si yo les 50%. Si yo les digo No, a ustedes que ese contrato tiene un valor de 22, pero tocó hacerle más no hay adiciones millones. porque se está requiriendo, porque hay otras actividades que más hay que anexarle otras actividades y se le va a adicionar un 50% más a ese proyecto. Les estoy hablando de adición de contrato, pero en entidades públicas. Profe, pero en ese caso se le adicionaría tanto tiempo como la mitad del presupuesto, porque en este caso, Claro, si se amplía exactamente. el valor, pues estamos hablando de un 50%, son 11 millones de pesos, más la Exactamente. mitad de tiempo del valor, pues, Exactamente. del valor en tiempo total del contrato. Bueno, de pronto puede ser en tiempo, mire lo que dice aquí, puede ser en tiempo y o valor. De pronto no puede ser un ejemplo, puede ser que no sea
la mitad del tiempo. Puede ser en menos tiempo, pero sí se puede adicionar el 50 porque dice y o valor. Puede ser el valor o puede ser en tiempo, ¿cierto? O sea, estas son, o sea, aquí hablan, esto es teórico, y lo que nos están diciendo es que un contrato puede tener adiciones en tiempo y en presupuesto, pero solo. Pero en no ese orden de ideas, sí, señor. Pero en ese orden de ideas, lo que yo estaba diciendo es que 33 millones es sumado los 22 millones con los 11 millones que corresponde a la mitad. Ah, claro, por supuesto. Por eso. Claro que sí. Ay, perdón, por eso disculpe. le dije yo 33 Ay, millones. sí, sí, claro, tiene mucha razón. Así es, correcto. Gracias, estimado aprendiz. Bueno, chicos, ¿sí les quedó claro? Sí, profe, todo muy bien. Gracias. Entonces, hablemos de los activos. Conjunto de bienes y derechos con valor monetario que son propiedad de una empresa, institución o individuo. Hablemos de activos y pasivos. ¿Quién ha escuchado activos y pasivos? Sin miedo, chicos. Si no, Profe, pues, los activos, sí. los activos es lo que existe en el momento y los pasivos es lo que se debe. ¿Es lo que qué, perdón? Pasivos es lo que se debe y los activos es lo que con lo que se cuenta actualmente. Pueden ser bienes o puede ser dineros o ese tipo de cosas. Claro, en una empresa puede ser todo lo que tiene la empresa, carros, equipos, maquinarias, siempre y cuando generen un valor para la empresa. Y los pasivos son son todas las deudas. Ejemplo, préstamos que se le deban a los bancos, un carro que se le debe al concesionario. Esos son los pasivos, o sea, son deudas. Y los activos son, digamos que todo lo que tiene la empresa o lo que tiene una persona que ayuda a generar ingresos. Gracias. Hablemos un poco acá del CDP o certificado de disponibilidad presupuestal. Dice que es un documento que garantiza o respalda la existencia de recursos para atender un gasto específico. Bueno, ya acá cuando hablamos de CDP, se refiere como un documento que garantiza que hay presupuesto para ese contrato. ¿Cierto? Es como un certificado que garantiza, que respalda la existencia de que hay recursos para atender ese gasto. Ese recurso, ese CDP puede ser público o privado, o solamente lo público. Bueno, les respondo de esta manera. Sé que se maneja muchísimo en el sector público el CDP. Privado también, yo te respondo eso. Privado sí. También. Ay, sí. Profe, gracias. Discúlpame, en los proyectos de desarrollo, cualquier tipo de proyecto, bueno, en este caso de desarrollo de tecnología, también existe este documento. Básicamente, en comparación al público, funciona de la misma manera. Lo que pasa es que para el privado, los formatos y las condiciones, las adecuaciones, las coloca cada empresa privada. Si me hago entender, puede que una empresa no lo llame CDP, sino que lo llame, no sé, presupuesto ejecutor para el proyecto de tecnología. O, por ejemplo, uno en las empresas privadas le solicitan al jefe de TI el presupuesto anual de todos los proyectos que vayas a hacer, sea mantenimientos de cómputo, compras de equipos de cómputo, desarrollos nuevos, innovación, desarrollo. Entonces, uno coloca licencias de software, uno coloca todo ese presupuesto en un cronograma de actividades mes a mes con lo que te vas a ir consumiendo. Lo mismo si pagas un tercero, es decir, generalmente uno incluye las licencias de software, por ejemplo, 365, o el valor de un servidor que tengas colgado en la nube, o los servicios de un ISP, por ejemplo. Entonces, todo ese presupuesto
tú lo colocas y de ahí, a medida que tú dices, por ejemplo, estamos en el mes de mayo, en abril, en mayo tú vas a ejecutar, no sé, un proyecto de desarrollo y te vas a gastar 100 millones, ya tú lo tienes aprobado porque ya esos 100 millones te los aprobaron cuando tú presentas ese presupuesto anual del área de informática. ¿Sí me hago entender? Entonces, del lado del caso de empresas privadas, funciona así más o menos. Uno desarrolla un presupuesto anual de todos los gastos que va a ejecutar, sea proyectos, innovación, equipos de tecnología, renovación y demás. Entonces funciona casi de lo mismo. ¿Sí, José? ¿Respondimos a tu pregunta? Sí. Profe, sí. Muy claro. Exacto. Bueno, en la parte del sector privado se maneja de esa manera. Acá en el sector público, un ejemplo, si se presenta una propuesta de proyecto para que a usted lo contrate o a X o Y persona que presenta esa propuesta. Pongo el ejemplo de las alcaldías municipales, de que ese CDP primero se tiene que aprobar. Primero se aprueba para poder dar continuidad a esa contratación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese CDP es el que indica que hay un presupuesto de gasto, que hay un recurso, que hay una disponibilidad para ese proyecto de inversión. Entonces, acá sí, sé que las contrataciones tanto en el sector privado como en el público tienden a ser un poco diferentes, ¿ya? Entonces, acá los CDP se manejan así, o sea, es como todo ese recurso que tiene el municipio o el departamento para la funcionalidad en sí del pueblo o del municipio. Entonces, eso es lo que son los CDP esos certificados. O sea, sin esos certificados no se puede avanzar en el proyecto a firmarlo. ¿Por qué? Porque hay que mirar si realmente existe este presupuesto para la ejecución del contrato. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, señora. Okay. Monetización. Proceso por medio del cual una determinación acción es convertida en dinero. Término usado generalmente en redes sociales y plataformas con streaming. Bueno, monetización es eso, es valorización, es dinero. Es que determinado proyecto o un desarrollo que ustedes hagan, ¿sí?, de un software, con el tiempo se monetice, ¿cierto? Que se sostenga, que ya esa inversión que fue hecha genere dinero, que tenga un valor. Eso es lo que es monetización. Gasto, consumo de bien o servicio a cambio de una contraprestación. Entonces, el gasto es como, por ejemplo, consumo de un bien o servicio, que podría haber. Ustedes prestan un servicio a una empresa y por esa prestación de ese servicio a ustedes les pagan un salario, ¿cierto? Ustedes reciben un salario por esa prestación de servicio. Entonces, eso sería como un gasto. Un consumo de un bien o servicio a cambio de esa contraprestación. Esa contraprestación, ¿qué sería? Sería como el salario que ustedes reciben. Licitación. Bueno, la licitación, cuando hablamos de licitación, es un procedimiento formal por el cual un organismo público demanda obra, servicio, bienes, entre otros. La licitación es como los tipos de contrataciones que se hacen. Existen varios tipos de contrataciones. Pues hay, digamos que licitación, a ver, y les explico un poquito de lo que es licitación. Ya, me dan un segundito. Hay por concursos de méritos, hay por selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa.
Entonces, cuando hablamos de licitación, le estoy hablando de licitación pública. También hay licitaciones privadas. No sé si el profe Farley me corrige, profe. Sí, licitación Cierto, privada. en el sector privado también hay licitación, ¿cierto? Sí, Acá en las licitaciones públicas siempre es un poquito más extenso la parte de contratación, de cómo se hace esa contratación. Eso depende del presupuesto que haya para ese contrato, para esa contratación, qué es lo que quieren contratar. Y de acuerdo al presupuesto es que se licita. Y ahí es donde entra lo que es el concurso de méritos, lo que es la selección abreviada, lo que es la mínima cuantía, lo que es contratación directa. Entonces es bastante extenso el tema, entonces no voy a entrar mucho en detalles, pero sí, se maneja así, de esa manera. O sea, todo depende del presupuesto, todo depende de eso. Profe, pero Sí, señor. se supone que en la licitación pública uno se tiene que presentar ante un concurso para poder ganar de esos dichos contratos. Claro, claro, con una buena propuesta. Y es que esas propuestas tienen sus, digamos, sus lineamientos, por decirlo así. Un ejemplo, usted se va a presentar una propuesta. Dependiendo el presupuesto, usted tiene que mostrar esa propuesta que se amolde. Y ahí se mira. ¿Por qué? Porque cuando ya es concurso de méritos, ya es que es un valor, digamos que bastante amplio. ¿Ya? Cuando es contratación directa, es como cuando el valor del contrato no es mucho, que se puede hacer esa contratación directa. Profe, Sí, señor. la licitación, ¿cuál es la diferencia entre la licitación privada y la licitación pública? La licitación Sí, señor. pública, digamos que lo abren para todo el mundo, por eso es pública. Sí, claro. Mira, lo abren para todo el mundo. Obviamente, el que está interesado ve en esa licitación o en ese proyecto que están publicando una oportunidad. Generalmente en las licitaciones públicas todos los requerimientos, requisitos, documentación y todo lo cuelgan en la página web de esa entidad. Sí. Pero en la licitación privada es diferente. En la licitación privada, la documentación, el checklist, los formatos, los coloca cada empresa privada de acuerdo a sus necesidades, como decía la profe. Hay empresas que abren a empresas privadas que abren licitación y dicen, vamos a abrir licitación cuando el proyecto sea mayor. Voy a poner un monto cualquiera porque eso varía entre las empresas. Un monto Exacto, mayor. eso varía mucho. Los montos varían mucho. Exacto, si la empresa, pero hay empresas que conozco que dicen que a partir de 20 millones se abre licitación, como hay de 1.000 millones, de 2.000 millones. Y la diferencia con la pública de la privada o la privada de la pública es que la pública solo le manda la licitación a empresas puntualmente. Es decir, no lo abre como la pública que lo cuelga en su página web, sino que dice, la empresa privada dice, yo tengo 20 tecnologías, porque realmente, si es el caso de tecnología, lo llaman a uno. Venga, tecnología, ¿cuál de sus proveedores que tiene nos puede suplir esas necesidades? Entonces, uno de tecnología dice, no, tal proveedor y tal proveedor. Entonces la empresa dice, bueno, vamos a invitar a 3 puntualmente. Se le envía un correo con la documentación y empiezan a abrirse sesiones, ¿vale? Si la empresa dice que son a 5, si son a 3 empresas para invitarlos a licitación. Eso es lo diferente de la pública. ¿Vale? Exacto, sí. Y que acá también, o sea, en el sector público, como les venía diciendo, también depende ese presupuesto. Porque es que dependiendo del presupuesto es que se mira si va a ser por mínima cuantía, si va a ser por selección abreviada, si va a ser por concurso de méritos. Eso ya depende el valor. Es que hay topes, ya, hay topes. Como les digo, esto es un tema bastante extenso cuando hablamos de licitaciones y eso. Hay topes, eso depende
de los departamentos, de las categorías, de cuánto es ese presupuesto. Si hablamos de entidades públicas, claro está. Si hablamos de los municipios, cuánto es ese presupuesto que les entra a ellos anual, todo eso, o ese proyecto que se quiere desarrollar o que se necesita, cuánto es el monto. Ahí tiene esas, digamos, como que limitaciones, por decirlo así, ¿ya? Por eso es que acá no se puede, digamos que, como dice el profe, o sea, se abre al público y varios son los que ofertan. Cuando es de mínima cuantía, por ejemplo, cuando es de mínima, por eso dice mínima cuantía, hay varios que hacen la propuesta y obviamente se va a escoger al de menos, digamos que el profe Farley dice, yo tengo acá esta propuesta por 15. La profe Lady dice, yo tengo una propuesta por 10, pero yo digo, yo tengo una por 8. Entonces, ¿cuál se va a escoger? La de mínima cuantía, o sea, la de 8 millones de pesos. O sea, es que eso depende, chicos, eso depende del presupuesto que haya, del valor que haya. Profe, entendido, pero yo tengo ahí una dudita. Es que usted dice Sí, que claro. dentro de la licitación, digamos Sí, señor. que existe una licitación que se llama de contratación directa. Eso me suena a mí como un poco contradictorio, porque se supone que una licitación es una entidad que está solicitando a alguien que haga un trabajo para ellos y para eso abre un concurso, ¿sí? Entonces, la licitación es para todo el mundo, pero cuando yo digo contratación directa, yo lo que entiendo es que selecciona a una persona sin necesidad de abrir ese concurso. No necesariamente en la privada, José. En este caso, la instructora Heidi tiene experiencia en el tema público. Yo lo tengo en el tema privado. Entonces, en el privado, digamos que eso es chévere porque ahí nos apoyamos y aprendemos de todo un poco. En el privado, José, la contratación directa no necesariamente tiene que ser de una persona, ¿vale? Puede ser de un proveedor, por ejemplo. ¿Qué te digo? La empresa privada requiere, no sé, un servicio de internet dedicado para una de sus sedes, por ejemplo. Pero ya en una sede tienen X proveedor. No vamos a mencionar nombres para no entrar en conflictos. Entonces, si la nueva sede necesita ese servicio, ¿qué le dicen al de TI? Venga, TI, no abramos nada, simplemente contratémoslo porque ya tenemos un contrato con el mismo. O usted requiere contratar con otro proveedor. No, yo necesito el mismo. Tú, contratación directa. Exacto, no hubo licitación. Exacto, porque lo ya lo licitación, o sea, disculpa, profe, acuérdate que licitación desde la empresa privada es, la empresa dice, montos, cualquier empresa, montos superiores a 100, 20, 50, 60, 80, 1.000 millones. De ese monto para arriba hay que abrir licitación. Exacto. ¿Vale? ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si tú si la empresa privada necesita cambiar, en la última que yo estuve, 4.200 máquinas, 4.200 equipos de cómputo. ¿Cuántos son 4.200 equipos de cómputo en dinero? Abrieron licitación. ¿Qué hicieron? Invitaron a 13 empresas privadas multinacionales para que le supieran en esa necesidad. ¿Sí me hago entender? Si ellos tuvieran ya, voy a decir una palabra, casado, por decirlo de alguna forma, y el monto no fuera tan alto, dicen enseguida, o por ejemplo, van a comprar un computador o un servidor, no necesitan abrir licitación. Exacto, no abren licitación porque ya tienen ahí el proveedor. Eso en la empresa privada. ¿Sí me hago entender? En la empresa privada funciona así. Sí. Profe, sí, ahora sí. aclaro algo. La contratación directa, necesariamente no tiene por qué haber participantes o concursantes, no. También se puede hacer una contratación directa con una persona. Es que la misma palabra lo dice, contratación directa. Ejemplo, hay contrataciones directas cuando
hay, digamos que en la ciudad o el municipio existe lo que se llama calamidad. ¿Cierto? Si han escuchado la calamidad, si han escuchado los contratos de los carrotanques y todo eso. ¿Cierto? Cuando hablamos de calamidad, ya esas contrataciones son directas. ¿Por qué? Porque son de emergencia. O sea, ahí no se puede, digamos que concursar, no. Eso las entidades públicas, como les digo, las alcaldías, las gobernaciones, ellos hacen contratación directa con la entidad o con la persona, sea natural o sea jurídica. Entonces, si hay contratación directa que necesariamente no tienen por qué concursar. Exacto, entonces no hay licitación. Es decir, a eso voy yo. Contratación directa no hace parte de una licitación porque se escoge a una entidad que es la que va a cumplir con la tarea para la cual se necesita. Exactamente, para suplir una necesidad. Exacto, entonces a eso voy. Entonces la contratación directa no pertenece a la licitación porque es que la licitación se abre para un concurso de muchas empresas o muchas personas naturales o personas jurídicas. Es que la palabra licitación es, ¿qué le digo? O sea, es como lo que encierra todo lo que es licitación, es todo lo que es contratación. Ah, bueno, ya. Eso ya es otra cosa. Entonces, sí. la contratación directa hace parte de la categoría grande que es licitación. Sí, claro, porque es que la licitación en sí es todo lo que tiene que ver con contratación. ¿Sí me entiende? Ahora sí le cuadro. Ok. Bueno. ¿Sí les queda claro, chicos? Y si de pronto, no les queda claro, pero sí, la licitación es todo eso, o sea, la licitación es todo lo que es contratación en sí. Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Igual ese tema de licitación, sea público o sea privada, no crea que lo van a hacer solamente una persona. O sea, si es de TI o si es la persona de compra, no. Eso intervienen las X áreas de la compañía, sea público o sea privada, y eso, o sea, eso son documentos, son pasos, son fases. Entonces, digamos que es importante conocer un poco la terminología y a medida que uno se le va dando conocer ese tipo de cosas y de pronto vivirlas y estar en ese tipo de procesos, uno los va aprendiendo, pero realmente lo importante es que ustedes conozcan la terminología y conozcan de eso un poco, ¿vale? Pero eso es un mundo, o sea, eso es, disculpe, profe, eso es, sí, profe, intervienen varias áreas, o sea, muchas áreas, sea pública o sea privada, intervienen muchas áreas, ¿vale? Y es que sepan cuál es la diferencia. La diferencia, resumidas cuentas, el público, licitación pública, aunque sea redundante, publica su licitación o su necesidad en una página web, en redes sociales, no sé. Y la privada, no. La privada le envía esa solicitud, ese requerimiento, a empresas puntualmente privadas, a sus proveedores privados, sean 3 o 4, dependiendo como esté estipulado en los procedimientos de la empresa privada. ¿Vale? Es eso, básicamente. Así es, correcto. Listo, profe, puede continuar. Gracias, profe. Bueno, el freelance es trabajo o trabajador independiente. Que son conceptos muy generales. Aquí hay muchos freelance, ¿no, muchachos? Muchos de ustedes son freelance, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes son freelance? Sí, profe. Que no le escucho muy bien. Pregúntale a los muchachos si ellos, algunos de los que están aquí presentes son freelance. ¿Quién de los que están aquí son freelance? Pues yo soy desarrollador de hace un tiempo, trabajo en empresa, pero también soy freelancer. Ok, vale. Excelente. Bueno, listo. Ya sabemos quién nos va a dar las clases, profe. ¿Quién nos va a ayudar con las clases? Tenemos desarrolladores aquí. ¿Cómo es su nombre?
Jerónimo Todos Torres. todos conocen el término de freelance, ¿cierto? Claro, ese término no tiene, ¿alguien conoce el término, muchachos? ¿Se pueden alguno definir freelance o con sus palabras? Eso no tiene ningún... No, incluso dentro de las mismas ofertas laborales a través de las diferentes plataformas, pues es muy conocido ese término. Buscan trabajadores independientes. Sí, vale. Correcto. Trabajo o trabajador independiente, así es. Bueno, hablemos aquí de establecer una relación cordial con el cliente, identificar los interesados o stakeholders, identificar necesidades, conocer el presupuesto. El presupuesto es un plan enfocado a cumplir una meta propuesta, el software o entregables. Se representa en valores y términos financieros que se deben cumplir en un cierto tiempo y bajo unas condiciones pactadas. Se debe tener en cuenta esos aspectos. Permite generar conexión más cercana para darse a conocer y descifrar qué es lo que busca el cliente. Por eso es bueno establecer una relación cordial con el cliente. Identificar a los interesados o stakeholders. La propuesta debe realizarse teniendo en cuenta a la persona que se entrevista, ya que cada funcionario tiene expectativas y necesidades diferentes de acuerdo a su cargo y rol dentro de esa empresa. Solicitar información sobre cómo interactúa la compañía, su modelo de negocios, procesos, procedimientos, comprendiendo las necesidades del cliente y sugiriendo nuevas soluciones a problemas que aún no se detectan. Y acá dice conocer el presupuesto, solicitar conocer el presupuesto que el cliente tiene destinado para ejecutar este proyecto. En algunos casos hay que amoldarse a él y cubrir necesidades de mayor prioridad. Y en otros casos se puede negociar ofreciendo más servicios o módulos extras, generando así más recursos. Propuesta técnica. La propuesta técnica es el documento que se entrega al posible cliente, el cual se detalla la estrategia a desarrollar para darle solución a un problema existente. El contenido o formato de una propuesta puede variar según la empresa que lo solicita, si es privada, gubernamental, fundación u ONG. En estos casos se debe adaptar la propuesta a los formatos requeridos de las empresas, lo que le venía comentando el profe Farley. ¿Cierto? Una propuesta debe ser clara, debe ser concreta, debe ser explícita y fácil de entender. Estructura. Cuando se tiene el insumo principal, que es toda la información requerida y ya analizada, se estructura la propuesta que debe tener el siguiente esquema. Saludos y presentación. El alcance de esa propuesta, o sea, cuál va a ser el alcance de la propuesta, cuáles van a ser esos límites, esos objetivos específicos que se deben cumplir para que ese proyecto sea exitoso. Las opciones de las propuestas de trabajo, no debe ser una, deben ser dos o deben ser tres, eso es muy importante. Deben siempre tener varias propuestas. La cotización de cada propuesta presentada, las condiciones, cómo va a ser esa forma de pago, la conclusión y despedidas. Esa es la estructura. Términos de referencia. Los términos de referencia es el documento que realiza una empresa en el que plasma las oportunidades de mejora, necesidades o problemas y se las presenta a una empresa o al experto informático para darle solución. Los TDR sirven para que las empresas tengan en claro los servicios que requieren contratar y para que la contraparte sepa en qué condiciones ofrecerán dichos servicios y poder elaborar una propuesta técnica adecuada. Estos son algunos aspectos importantes que se deben conocer en relación con los términos de referencia. Servicio requerido.
Los servicios requeridos o los TDR, los TDR incluyen el servicio que necesita la empresa de forma clara y concisa. Los objetivos que se espera lograr con la contratación. En algunos casos, se describen las especificaciones técnicas de la solución informática, los requisitos del contratista, el tiempo de ejecución del contrato y esas condiciones de pago. Es muy importante el tiempo de ejecución, digamos que de esa propuesta o, sí, el tiempo para la ejecución del contrato y cómo van a ser esas condiciones de pago. Tenemos acá la estructura del documento. La estructura de este documento tiene una justificación, alcance del servicio, perfil de la empresa a contratar y condiciones contractuales. Cuando la empresa es nueva y no maneja los TDR, lo que el experto informático debe hacer es acordar una reunión con las partes interesadas o también llamadas stakeholders y hacerles preguntas sobre el funcionamiento de la empresa, los procesos que manejan, los servicios que prestan y el sector económico en el que están. Dialogar sobre el presupuesto. En la mayoría de las ocasiones y en búsqueda de un servicio justo, será posible proponer un diálogo sobre el presupuesto proyectado para la solución del software. Asimismo, sobre la matriz DOFA de la empresa para tener claras sus necesidades y ofrecer servicios adecuados en una propuesta técnica. Elaboración de la propuesta técnica. Es necesario entonces recordar que se debe tener una papelería adecuada que representa al negocio. El formato de documento físico o virtual debe contar con un diseño sobrio pero atractivo. El formato de documento, debe contar con un diseño sobrio, atractivo. El documento debe tener un encabezado en el cual debe ir el nombre de la empresa, el NIP o el nombre de la persona que trabaja freelance. Este debe ir acompañado del logo. En el pie de página debe ir la dirección de la empresa y datos del contrato como números de teléfono, correos, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Se debe tener en cuenta como insumos principales los TDR o la entrevista al momento de elaborar la propuesta. Bueno. Dice, explore el recurso que se presenta a continuación y conozca a profundidad los aspectos más importantes sobre la elaboración de las propuestas técnicas. La propuesta técnica. Elaboración de la propuesta técnica. Teniendo clara la línea gráfica de la empresa en la papelería de nuestro negocio, es decir, habiendo definido el formato, encabezados o membretes, datos de contacto y todos los aspectos de identificación empresarial o personal, hay que conocer entonces la estructura que se usará en el cuerpo del documento. En el cuerpo del documento ha de aplicarse la siguiente estructura, recordando que se deben usar solo las hojas o páginas que en realidad sean requeridas, sin excederse, excepto cuando ello sea estrictamente necesario. Fecha, según formato utilizado y ciudad. Luego se nomina al remitente, sea esta una persona, varias personas o una organización. Presentación y saludos. El párrafo deberá ser muy corto. En él se debe ser formal, conciso y cordial. Alcance de la propuesta. Aquí se define cuáles son los objetivos reales que la implementación de software tendrá en la empresa y los límites de la propuesta. Así es posible asegurarse de que las metas y objetivos se logren sin contratiempos. Valoración de la situación desde el cliente. En este punto se expresa la situación deseada según la entrevista que anteriormente se haya realizado o teniendo en cuenta los términos de referencia. TDR. Valoración de la situación desde el propio punto de vista. En este punto se expresan las maneras o particularidades con las que el servicio de software, una vez implementado, contribuirá a la transformación y mejora de la productividad de la empresa, entre otros beneficios probables. Ello puede precisarse en un párrafo o también se puede listar con viñetas.
Opciones de propuesta. Se puede presentar de 1 a 3 propuestas dentro de este documento, brindándole al cliente más opciones para elegir. Teniendo en cuenta el tamaño del proyecto, es posible hacerlo por fases o de manera sencilla. Si se decide hacerlo de manera sencilla, se podrá utilizar un título breve pero descriptivo y adicionar un párrafo concreto que describa lo que se pretende llevar a cabo. Cotización. Cada propuesta presentada deberá estar apoyada en una cotización. La misma es un precio fijo y no estimaciones, por lo cual se ha enviado más de una propuesta para que el cliente tenga más alternativas de decisión acordes a su presupuesto. Términos y condiciones. Detallan cómo deben ser los pagos, adelantos, tiempo y fechas, cantidades o porcentajes de cada cuota, entre otras. Todo ello conforme a las fases o entregas. Conviene tener una cuenta bancaria activa, ya que el medio de pago más utilizado en la actualidad es la transferencia o consignación bancaria. Presentación. La propuesta debe ser entregada o socializada de acuerdo con los términos acordados con el cliente o según los requerimientos de la licitación. Si el cliente solicita que la propuesta sea socializada, hay que contar con recursos o medios audiovisuales que favorezcan una óptima presentación. Bueno, la profe Lady nos va a hablar un poquito más sobre validación de la propuesta técnica. Buenas noches. Gracias, instructora Heidi. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Voy a esperar un momentico. Mientras la profe comparte, yo le agregaría algo a ese video. Sí, profe, adelante. Cuando uno está participando en una licitación de la empresa privada, como empresa, no como, o sea, como trabajador de la empresa como tal. Sino como empresa como tal. Exacto, como empresa, uno trabajando en una empresa. ¿Qué le pide a las empresas que están licitando? El valor agregado, ¿vale? Ese ítem, valor agregado, pesa mucho. ¿Qué es valor agregado? Por ejemplo, si es en el tema de desarrollo, por ejemplo, el mantenimiento de la base de datos, por poner un ejemplo cualquiera, o 5 informes después de la firma del contrato, por ejemplo. Estoy dejando ejemplos cualquiera. Ese tipo de valores, o por ejemplo, desarrollo de Power BI, para que tú puedas ver tus indicadores, tus ANS y demás. Ese tipo de valores agregados que ustedes puedan incluir o que el tercero pueda incluir en su propuesta, pesa bastante. ¿Vale? Entonces, creo que ese pedacito le hizo falta al video. Quería como compartírselo para que ustedes lo tengan en cuenta de ambas partes. O sea, siempre pongo el ejemplo de ambas partes porque puede que ustedes algún día están de un tercero proponiendo una licitación hacia una empresa y viceversa. Ustedes están recibiendo la licitación. Entonces, digamos que ese tipo de valores agregados le dan un punto adicional al proyecto, ¿vale? Entonces ahí uno se puede definir más fácil, porque él puede decir, no, este me está dando 3 informes, pero el otro me está dando 6, por ejemplo. Vamos a coger el de 6. Y tienen el mismo precio, tienen el mismo valor. Entonces digamos que uno juega con eso. Entonces le dice, no, ven, el otro me está dando 10. El otro no, te doy 15. Bueno, entonces uno empieza como a negociarlos, ¿vale? Pero esos son valores agregados que uno puede ir estimando y sacándole un poquito al proveedor, ¿vale? Quería como compartirles esto. Gracias, profe. Bueno, profe, listo. Muchachos, vamos a hablar sobre la validación de la propuesta técnica. ¿Qué quiere decir esto? Hay unos aspectos importantes a considerar cuando nosotros estamos haciendo ejecutando nuestra propuesta, ¿sí? Sobre todo nos debemos basar y fundamentar en los aspectos que nos está pidiendo el cliente. Algo que decía el profe Fardi ahora mismo sobre el valor agregado, eso se plantea cuando hablábamos de la matriz MOFA. Esta matriz DOFA, lo que hace, habla sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué nos plantea esto? Que nosotros debemos considerar, investigar
la empresa a la que vamos a contratar, tanto de parte de cómo es nuestra empresa a la que le vamos a trabajar, como nosotros. Nosotros debemos resaltar nuestras fortalezas como empresa y también mirar a qué clase de empresa le vamos a trabajar, que esta sea, nos favorezca, ¿sí? Porque es que el prestigio de una empresa, que si va a ser una empresa productiva, una empresa que va a crecer, que tiene buena tendencia a crecimiento, a ser reconocida en el mercado, pues nosotros nos beneficia, nos trae un beneficio. Y nosotros tenemos que considerar todas nuestras características también de proyecto, ¿sí? Saber qué nos identifica a nosotros, cuál es ese valor agregado que tenemos nosotros, qué nos distingue de las demás, esa sería nuestra fortaleza. Saber qué oportunidades tenemos nosotros de competir con otras empresas en el mercado, pues teniendo en cuenta lo que nosotros podemos ofrecer. Las debilidades son las características negativas o procesos que nos frenan de alguna manera a ofrecer o a crecer o de pronto, bueno, en esta empresa no me debo meter a participar, no debo ofrecerme porque es que no voy a quedar bien porque tengo esta debilidad. Mientras no fortalezca esa debilidad que no me permite estar apto para cumplirle a esa empresa, entonces pues nosotros nos quedamos de tal forma de que nosotros podamos seguir creciendo y no ir quedando mal. Nosotros tenemos que saber como empresa, como trabajador freelance, que a dónde nos podemos nosotros ofrecer, a dónde nos podemos meter nosotros a participar y hasta dónde podemos llegar. Tenemos que tener claro eso, ¿cierto? La matriz, como les dije, DOFA, habla sobre las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? Son las situaciones externas que nos podrían representar un riesgo. Entonces, nosotros como trabajadores o como una empresa, nosotros no debemos buscar trabajar con empresas de pronto de mala reputación, porque eso nos haría a nosotros tener esa fama, por así decirlo, también, o un riesgo de que nos multen o en fin, cualquier cosa que nos podría perjudicar. Esas serían las amenazas a tener en cuenta. Esa matriz nos permite a nosotros analizar si vamos a hacer un buen negocio o un mal negocio, si vamos a tomar una buena o una mala decisión al validar nuestra propuesta. Nosotros tenemos que saber a dónde nos vamos a meter. Esto en el aspecto de contratación. Antes de cerrar la contratación, nosotros tenemos que enfocarnos en esos aspectos. ¿Qué es la contratación? Chicos, la contratación o el contrato no es más que ese cierre o ese documento donde se expresan todas las características que debemos cumplir, tanto nosotros como si somos nosotros los que vamos a ejecutar un proyecto, tenemos la propuesta y vamos a servirle a otro. Todos esos pliegos de condiciones, todo lo que tenemos que cumplirle a nuestro cliente. Así también en ese contrato debe quedar claro cuáles son las responsabilidades del contratante hacia nosotros como contratistas, ¿cierto? Entonces el contrato es eso, ese documento donde a nosotros se nos especifica y donde queda clara las responsabilidades y lo que nos toca a cada parte, tanto el contratista como el contratante, ¿cierto? Entonces, validando esto, nosotros nos basamos, hay una serie de fundamentos ¿qué son los fundamentos? Al momento de cerrar un contrato, nosotros nos basamos en el fundamento. Los fundamentos son esas características que están públicas y que nos garantizan que ese proceso que estamos ejecutando nosotros sea transparente, sea legal. Esto está establecido y se publica en entidades estatales como el SENA, la DIAN, fuerzas militares, gobernaciones, alcaldías, universidades públicas, ¿sí?
Y ojo, no solamente en el sector privado, público, sino también en el privado, ¿sí? Hay ciertos contratos que son públicos a pesar de ser en empresas privadas. Eso depende de cada empresa, ¿cierto? Ahí en el aspecto privado, el profe Farley sí tiene experiencia. Yo tengo un poquito más experiencia de pronto en el sector público. Entonces les puedo decir que en el sector público, cuando pasa de cierta, como lo decía la profe Heidi, cuando pasa de cierto monto, ya se hacen licitaciones y esos contratos, antes de llegar a ese contrato, a realizarse ese contrato y a firmarse, donde se especifican todas las características y todas las funcionalidades que se tienen que cumplir, debe haber un proceso que es público, un proceso que es visible tanto para los funcionarios de esa entidad como para toda la ciudadanía en general. Entonces esos fundamentos nos garantizan que nosotros estamos haciendo las cosas de manera correcta, transparente y legal. Entonces, en la contratación privada, este acuerdo es un poco menos, tiene un poquito menos de requisitos, porque puede ser acordado entre las dos partes en las que están involucradas, o entre el grupo de personas que están involucradas de manera de pronto cerrada, por decirlo así. No hay que hacerlo público. Nos sentamos, nuestro cliente, nosotros, si somos freelance, si somos una empresa de varios socios, se pactan los términos, se llegan los acuerdos y se firma un contrato, ¿sí? Donde ya se queda pactado y queda plasmado todas las funcionalidades de parte y parte, todos los requisitos que se deben cumplir por ambas partes. En la contratación pública o estatal, esta contratación, según el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran en ello. Esto con fin de que el Estado pueda cumplir con lo que necesita pues la comunidad, ¿cierto? Entonces, así como lo explicaba la profe Heidi, al momento de hacer una contratación estatal se debe manejar un presupuesto y ese presupuesto debe garantizar que en el municipio o en la entidad pública, sea universidad, sea gobernación, alcaldía, etcétera, etcétera, se cumplan las expectativas, ¿sí? Y que sus procesos se puedan ejecutar con normalidad. Aquí podemos hablar de muchas partes, pero nosotros estamos enfocados en el área de tecnología y de informática. Entonces, si digamos que es una universidad pública, necesita mejorar su sistema de software, necesita un desarrollo, necesita mejorar los computadores, una gobernación, las alcaldías, sí. Todo esto hace parte de la contratación pública o estatal y se basa en el artículo 3 de la Ley 80 de 1983, donde esta garantiza de que se pueden obtener los recursos para garantizar la prestación de los servicios de manera eficiente y cumplir con todo lo que ello implica. Ahora, la licitación es el método por el cual es el método mediante el cual una empresa hace se establecen las condiciones para escoger la mejor oferta, por así decirlo. En esto, en Colombia existen dos tipos de contratación, la privada y la pública. Hay licitaciones, el proceso de licitación, tanto privado como pública, debe cumplir ciertos aspectos. Entre ellos, nosotros debemos conocer el pliego de condiciones. ¿Qué es esto? La entidad estatal requiere unas obras, bienes o servicios
y se elabora, como lo decía el compañero Farley, un presupuesto que nos garantiza que eso lo necesitamos durante el año y en qué condiciones se va a hacer. Este pliego de condiciones se publica en la página del SECOP o Colombia Compra y ahí se publican todas las necesidades y todos los requerimientos que la entidad necesita. Están los proponentes u oferentes. ¿De qué estamos hablando aquí? De lo que las características o de los aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar una licitación. Está el pliego de condiciones, están los proponentes u oferentes. ¿Qué creen ustedes que son los proponentes u oferentes? ¿Quién me dice? ¿Qué creen ustedes que es un proponente u oferente? Bueno, chicos, los proponentes u oferentes dentro de una licitación son las personas. ¿Sí? Cuéntame. Un proponente es un oferente licitador. Exactamente, es la persona que está presentando la propuesta, ¿cierto? Es la que está interesada en cumplir o suplir esa necesidad que está pidiendo nuestro cliente o nuestra entidad pública, ¿cierto? Entonces, hay unas condiciones que deben cumplirse según el pliego de condiciones y esta persona genera o elabora su propuesta y la presenta. Son varias personas, cuando estamos hablando de una licitación, varias personas hacen su propuesta con todo lo que tiene, o sea, incluyendo todas las características de una propuesta, así como ya lo especificó la profe Heidi. Entonces, hace eso. ¿Se basa en qué? ¿En qué se basa o en qué se debe basar un proponente u oferente para presentar una licitación? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta él para presentarla, para realizarla? ¿En qué se debe basar? Cuéntenme. ¿Qué creen ustedes que debe tener al momento? Listo, yo voy a participar en esta licitación. ¿Qué es lo que yo debo, qué es lo que yo debo leer? ¿A dónde debo dirigirme yo para presentar mi propuesta, para basar mi propuesta y que esa propuesta tenga la posibilidad de ganar la licitación? ¿Quién me dice? A los términos de referencia, profe. Los TDR, en este caso puntual de la licitación, el pliego de condiciones, que sí, es un TDR, sí, por así decirlo, sí, pero acá ya tiene este nombre específico y está publicado en la página de SECOP. Todas las licitaciones públicas se encuentran en esa página y ahí están todas las condiciones que se deben cumplir para que mi propuesta sea válida. Desde la experiencia del proponente hasta el presupuesto, la forma de ejecución, el tiempo de ejecución, todo. Entonces, si nosotros queremos garantizar que nuestra propuesta pase y sea viable y sea tenida en cuenta, nosotros debemos cumplir con todas esas condiciones. Que si dice que en 6 meses se debe entregar el contrato, en 6 meses lo debemos que poner y tenemos que planearlo en 6 meses. Que no se debe pasar de 10 millones, debemos garantizar que no se pase de los 10 millones. Y tenemos que especificar todo exactamente con el fin de que cumpla. Porque una sola cosa que no se cumpla del pliego de condiciones hace que nuestra propuesta automáticamente quede por fuera de la licitación. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es en sí lo que hace una licitación o lo que son los aspectos importantes dentro de una licitación. Más importantes son los pliegos de condiciones para ser tenidos en cuenta. ¿Cierto? Aspectos de la contratación por licitación. En Colombia existen 2 tipos de contratación, como ya lo había mencionado, la pública y la privada. Cada uno de estos, nosotros para poder contratar, sea público o sea privado, nosotros tenemos que tener unos requisitos mínimos.
como persona natural o como freelance o como empresa o fundación, tenemos que contar con unos requisitos mínimos. Porque yo no me puedo presentar, puedo tener una súper propuesta, pero si yo como empresa no tengo las condiciones mínimas, obviamente no puedo aplicar. ¿Cuáles son estas condiciones mínimas, estos requisitos mínimos? Contar con el RUT. Esto se pide a través de la DIAN. Debemos estar inscritos en la Cámara de Comercio o en el registro mercantil. Si nosotros no estamos en esa entidad registrados, nosotros no podemos hacer una licitación, ¿sí? Tenemos que tener la empresa, si tenemos trabajadores, debemos cumplir con toda la normatividad que nos pide el Estado. Tenemos que tenerlos en la ARL. ARL es la administradora de riesgos profesionales. Y estos riesgos laborales deben ser de acuerdo al riesgo que vayamos a tener. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa de instalación, digamos, de redes, nosotros tenemos que tener y averiguar en qué tipo de riesgo es que nosotros tenemos que afiliar a nuestros trabajadores que trabajen en alturas. Tenemos que cumplir con toda la normatividad para que nuestra empresa sea tenida en cuenta. Llevar la contabilidad. Podemos tener la empresa bien y legalmente constituida, pero si nosotros no mostramos documentos contables, tampoco vamos a tener opción de esto. Entonces, cuando hablamos de licitaciones, estamos hablando ya de contratos de sumas considerables. Entonces, son cosas que respaldan a que nosotros somos capaces como empresa de cumplir con esa licitación o con ese contrato. Podemos ganarnos ese contrato. Los trabajadores de la empresa deben estar afiliados al sistema de seguridad social, o sea, salud y pensión, ¿cierto? Bueno, acá les estaba hablando, esto me adelanté, el pliego de condiciones, los proponentes u oferentes, las entregas de la propuesta. Este es el proceso de licitación. Aquí lo tenemos. La etapa de evaluación es cuando, bueno, ya nosotros, todas las personas que iban a participar o cuando se cerró la fecha límite para presentar las propuestas, finalizó, la empresa, la entidad pública empieza a verificar todas las propuestas y hacer un checklist de cuáles cumplen, cuando no, uno que no cumpla va para afuera. Y así. Entonces, tenemos todas estas licitaciones, tienen estos procesos. Está la publicación de pliegos de condiciones, empiezan los proponentes u oferentes a pasar sus propuestas en un rango de fechas, las entregan, entonces viene la etapa de evaluación, la entidad pública hace la evaluación, hace las observaciones y luego, a través de una audiencia, la entidad pública entonces genera el borrador para que el oferente que cumple con todos los requisitos del pliego y las condiciones pueda entonces firmar el contrato, si lo acepta, o decir, no, yo no voy a cumplir con esto, no me sirve o lo que sea, ¿sí? Entonces, en una audiencia se firma el proceso de licitación para llegar a la firma del contrato, con todas las especificaciones y la normatividad que esto y las implicaciones que esto tenga, ¿cierto? La normatividad. Como consecuencia, la contratación tanto pública como privada está regulada y regida por la ley, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos, si nosotros somos una empresa, no podemos lanzar una licitación así porque sí, tenemos que basarnos en la ley, ¿cierto? Las leyes que regulan la contratación en Colombia son la Ley 80 de 1993, en la cual se habla de las modalidades de selección pública y la selección objetiva. La Ley 1150 del 2007, que es contratación con recursos públicos. La Ley 1712 del 2014, que es la Ley de transparencia. La Ley 1474, que es la Ley anticorrupción. La 1150 del 2007, que es eficiencia y transparencia. Y la Ley 4170, que es la Agencia de Contratación Pública. Chicos, esto sí es
pues, aspectos legales que nosotros al momento que decidimos aplicar a una licitación, tenemos que tener claro. O sea, nos toca tener conocimiento de la ley, a qué nos vamos a enfrentar, qué debemos cumplir para qué normatividad, qué aspectos tenemos que tener en nuestra licitación que garantice la ley de transparencia, la ley anticorrupción, de eficiencia y transparencia, ¿cierto? Entonces son aspectos que en la licitación sí o sí debemos tenerlos en cuenta para poder tener más opción de ganarnos un proceso como estos. Los acuerdos. El acuerdo que rige el sistema de contratación en Colombia se llama acuerdo marco. En este aspecto se agrega, este acuerdo es un instrumento que nos agrega de agregación de demanda. El acuerdo marco es un contrato. ¿Hola? ¿Acuerdo qué? Marco. Marco. Ah, ok, Sí. profe. Marco. El acuerdo marco es un contrato entre, con gusto, es un contrato entre Colombia Compra Eficiente como representante de compradores públicos y uno o más proveedores para adquirir bienes, obras, servicios que pueden ser estandarizados. Colombia Compra Eficiente está en la página de SECOP. Ahí nosotros nos registramos como proveedor y ahí podemos hacer entonces, si ustedes se registran en SECOP como persona natural, pueden acceder a participar en cualquier clase de licitación en la que ustedes estén capacitados, ¿cierto? El acuerdo marco contiene la identificación del bien o servicio, el precio máximo de adquisición, el plazo máximo de entrega, las garantías y las condiciones a las cuales los compradores pueden vincularse al acuerdo. ¿Sí? Estos son aspectos legales que si nosotros si estamos interesados en ser contratistas, en aplicar a procesos de licitación, tenemos que cumplir muchas cosas, muchas características. Y esas características nosotros podemos saber si las cumplimos o no, teniendo en cuenta estas leyes, basados en estas leyes. Si nosotros tenemos varias de estas leyes, entonces cumplimos esos aspectos que están establecidos en las leyes que están aquí, que son de pronto las más representativas y las que regulan la contratación en Colombia. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, puedo aplicar a un proceso de licitación. Entonces, ya cuando nosotros cumplimos eso, nos garantiza que podamos aplicar, pero también recuerden que para poder aplicar a una licitación tenemos que cumplir ¿con qué? Cuando nosotros tenemos cumplimos con las leyes y nos vamos a tener en cuenta todas las leyes y somos aptos para licitar. Tenemos RUC, Cámara de Comercio, todas esas cosas. Si queremos hacer parte de una licitación, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros para participar? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Nadie. El pliego de condiciones. ¿Sí? Ahí es donde nosotros vamos a orientarnos para ver si nosotros podemos cumplir con todos esos requerimientos de esa contratación, de esa licitación. Si tenemos ya nuestra empresa, nuestra fundación legalmente establecida con toda la normatividad de las leyes que aquí están, que antes mencioné, y quiero empezar a contratar, tengo que leerme los pliegos de condiciones para ver si yo puedo, mi empresa puede cumplir con esas peticiones, ¿sí? Ahorita el profe Farley nos va a orientar con un ejemplo cómo se presenta una propuesta técnica, ¿sí? Hasta aquí lo que he explicado está claro. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna observación, una aclaración que necesiten? ¿Me pueden decir? Para pasar entonces a
a los ejemplos. ¿Me Pregunté. dice? Voy a Todo compartir por claro. acá. Listo, profe. Gracias. Voy a compartirle por acá las evidencias, un ejemplo, para que ustedes puedan ejecutar las evidencias de manera correcta. Dame un segundo y me acomodo por acá el modo libre. Listo. Voy a compartir la pantalla. Me permiten un segundo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo, gracias. Hay dos evidencias, como inicialmente nos indicó la instructora Heidi. Una es la evidencia terminada en 1094 AA2 EVO 01, la cual hace referencia a la ficha técnica, los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y la lista de chequeo para evaluación de proveedores. La ficha este pantallazo es sacado directamente de la guía de aprendizaje, ¿vale? Lo estamos trayendo acá para que no tengan que remitirse allá, que es un documento bastante extenso. La ficha técnica es un documento que contiene la descripción, características y funciones de un determinado producto. Se podría afirmar que es el insumo inicial del cual hace parte el desarrollo. Ya eso lo vimos anteriormente. Tanto la instructora Lady como la instructora Heidi pues, nos indicaron claramente la ficha técnica. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, los términos de referencia establecidos en el componente formativo sobre la propuesta técnica, la evidencia que hay que hacer, elaborar una ficha técnica basada en los siguientes conceptos: la descripción, la característica, las funciones. Esto lo señalo en rojo. Esta no lo vamos a hacer. Este es lo mismo que hacerlo horizontal que vertical, ¿vale? Pero horizontal es un poco más extenso. Entonces, el que lo quiera hacer horizontal, bienvenido. El que no, puede hacerlo vertical. Eso ahora les voy a mostrar un ejemplo. Se puede realizar en Word o en Excel, ¿vale? Y sobre todo, si ya tienen un diseño de su logo, del logo del proyecto que están realizando, y si tienen una papelería que lo pueden desarrollar en Word o incluirla en la tabla, pues excelente, ¿vale? Entonces, les voy a mostrar un pequeño ejemplo por acá, la ficha técnica. Me permiten un segundo. Acá, la ficha técnica está por acá. Aquí está. Esta es una ficha técnica, ¿vale? Fíjense que tiene el formato de referencia, tiene que ir codificado, el responsable, el nombre del producto, la línea, la versión actual. Acuérdense que toda la documentación debe ir codificada. Toda la documentación tiene que ir codificada por la área de calidad, ¿vale? En este caso, pues ustedes le colocan así de esta manera porque no tenemos área de calidad. El módulo que ustedes que están describiendo, la descripción general del proyecto, lo que nos indicaba la evidencia, el objetivo, la descripción como tal, ¿vale? Los requerimientos del producto, que ya eso lo vimos en la evidencia pasada, pues ese les hace complemento con esta ficha técnica. Miren que dicen el hardware, el software que pueden utilizar. Y los requisitos del sistema, ¿vale? Eso lo hicimos la semana pasada. Este es un claro ejemplo de una ficha técnica. Obviamente no tienen que regirse a este, pero lo pueden utilizar de manera apropiada. Y miren las modificaciones, incluso este les puede servir para el proyecto. Pueden ir modificando las actualizaciones. Siempre que uno modifica un documento, es importante documentarlo. Siempre, ¿vale? La fecha en que ustedes hacen la modificación o la actualización del documento. Y las firmas correspondientes. En este caso no es necesario colocar la firma, ¿vale? Pero es para que ustedes se vayan empapando un poquito de cómo es el tema en la vida real, por decirlo de alguna forma. Entonces, esta es la ficha técnica que ustedes deben hacer. Pero vamos a compartir directamente tanto en el anuncio que ya estamos publicando en Sayuna como en el Drive. Se lo podemos compartir a través del Drive, ¿vale? Sin ningún problema. Las dos formas. ¿Alguna duda con respecto a la ficha técnica? ¿En qué se diferencia esta de la anterior, profe? Esta trae... Esta vas a describir el producto, o sea, vas a decir cuál es la problemática que tú estás tratando de desarrollar, como lo vimos en la teoría. En esta, si incluye, también debes incluir, acuérdate que la ficha técnica debe tener todo lo contemplado, todo lo que tú vas a contemplar, que lo hicimos en la anterior, también. Sí, sí. Pero o sea, uno va complementado con otro, ¿vale? Pero al final... Este tiene como 2 o 3 ítems más, creo. Más, al final, exacto, al final, digamos que
la orientación es, por decirlo de alguna forma, por partes. Ustedes ya lo hicieron la vez pasada, pero ahora al final al cliente le vamos a mostrar en la ficha técnica como la licitación como tal, ¿vale? Como la propuesta que nosotros queremos, la propuesta, ¿vale? Entonces eso va de la mano. Lo que La hicieron la propuesta semana que pasada lo nosotros pueden le hacer. hacemos al cliente. Exactamente, que es la siguiente evidencia, míralo acá, que es la siguiente evidencia, permíteme irlo agregando por acá. Taller de especificación modelo considerada propuesta técnica. Es la siguiente evidencia, la 1094 A4 Evo 01. Una propuesta técnica se centra en proporcionar información sobre una solución de software para resolver un problema de un negocio, automatizando un proceso. Básicamente, eso fue lo que nos explicaron las instructoras. Esta puede ser presentada en diferentes formatos, depende del proyecto y del objetivo previsto. Por consiguiente, en esta evidencia se realizará una representación de una propuesta técnica definiendo los conceptos básicos de la estructura. Elementos a tener en cuenta. Leer detenidamente los conceptos básicos definidos en el componente formativo de la propuesta técnica. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, un alcance, una lista de requerimientos y versión del documento. Realizar un glosario con la terminología utilizada en la propuesta técnica. Les voy a mostrar un ejemplo. Presupuesto, teoría, costos, términos de referencia y demás. Y desarrollar una propuesta técnica de software alternativa a la que están trabajando. Puede ser la misma para no, ciertos profes, compañeros, puede ser la misma para no generarle y vayan trabajando en su proyecto de la mano, ¿vale? Entonces, esta que es alternativa lo pueden hacer con el que están trabajando actualmente. Y consultar el material referente al tema para enriquecer el producto. Lo pueden entregar en PDF sin ningún problema. Les voy a mostrar un ejemplo, muchachos, por acá. Permítanme, se lo tengo por acá. Creo que es este. Este es un ejemplo. Fíjense que tiene su portada, ¿vale? Tiene su glosario. Obviamente, si le pueden colocar el logo y demás, ponerlo bien chévere, bien elegante, estupendo. Si no, no hay problema. Miren que tiene su glosario, tiene su introducción del proyecto como tal, y miren aquí la carta de presentación. Señores, congelados fará, de acuerdo a lo solicitado, lo acordado en la reunión previsto, alcanzamos todos los puntos de vista, acordados requisitos de necesidades de la empresa, ¿vale? Si gustan, pues le podemos compartir esto también. El alcance de la propuesta, la implementación del software, miren, ¿vale? Miren que está bien detallado de acuerdo a lo que nos pide la evidencia. Si hay algo que está acá en este documento que le podemos compartir y no les está solicitando la evidencia, no hay ningún problema, ¿vale? Para ustedes es ganancia si lo hacen o no. Si lo hacen completo, de acuerdo a cómo está este ejemplo, sería estupendo, ¿vale? Miren que aquí pues ponen unas opciones de propuesta, ¿vale? Como nos indicaba la actividad. Mira, un costo estimado de 6 millones en este ejemplo y adiciona otro de 8 millones. Seguramente aquí colocó otra solicitud, otro requerimiento que le pareció interesante colocar. Los términos y condiciones, aquí dice la forma de pago, el porcentaje, soporte técnico establecido cada 3 años. Obviamente ustedes no van, si ya tienen el detalle de eso en su proyecto, bien. Si no, lo pueden ir trabajando poco a poco, simplemente con que lo coloquen el tiempo que lo van a ejecutar de aquí a que se acabe el curso, por ejemplo, o el programa. Ese tipo de situaciones sería interesante que lo colocaran, ¿vale? Y las firmas que, bueno. Entonces, estos dos documentos, miren que son sencillos, fáciles de implementar, se lo podemos compartir, ¿vale? No sé si tienen alguna duda al respecto, las dos evidencias. Muchachos, dudas, preguntas, solicitudes, son documentos sencillos que ya han venido trabajando, sobre todo en la ficha técnica, incluso en la propuesta, también han venido trabajando cuando hacen todo el tema de requerimientos funcionales, no funcionales y demás. Entonces, no sé si tienen alguna duda, muchachos, preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dígame. Es que Escuchamos. en el otro, el anterior, que era objetivo, ¿En el qué, propuesta, perdón? pues ¿En el qué, perdón? en la evidencia que se mostró ahorita, el que decía evidencia, objetivo, propuesta, y pues detallaba todo. Creo que es.
que teníamos varios, pero tratamos de escogerle el más sencillo para que no. Dame un segundo. Este no, este. Creo que es este. Sí, este creo que es este. Sí, el glosario. Sí, este. No. El otro es donde uno especifica, pues, el La ficha software, técnica. el hardware, pues, La ficha técnica. eso, la ficha técnica. Ok, Sí. vale. Este. Ya te lo coloco. Dame un segundo. Acá está. Eso. Se supone que la clase pasada vimos sobre esa ficha técnica. Repíteme la Que la pregunta. profesora no. Oh, Que te escucho pues entrecortado. la clase pasada. Listo. Profe, bueno, la Ahora sí, clase gracias. pasada nos explicaron pues sobre la ficha técnica y yo monté la ficha técnica como la que usted acaba de montar en esa evidencia. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? No, la misma, coloca la misma. Si es igual a lo que te está pidiendo la evidencia, en este caso de esta, si es la misma y tienes lo, por eso les dije, es básicamente lo mismo. Si tiene estos, la descripción, Sí. características, listo, sube la otra, o sea, súbela 2 veces. Te digo, súbela 2 veces en la anterior y súbela en esta, ¿vale? Para Bueno, que te queden las dos evidencias, porque si no te queda una vacía. Si no te queda esta, la de hoy, vacía. ¿Sí me hago entender? si Sí, señor. piden algo, si piden algo más en esta, lo que hay que hacer es anexar Anexarlo, exactamente. las filas necesarias donde tengan uno que anexar el contenido que está solicitando Pero si en ya este lo momento la tienen, evidencia. si ya Claro, lo si tienen, no, si ya lo hicieron la semana pasada y ya lo tienen, simplemente lo suben a esta evidencia de hoy para que no les quede vacía. No les quede vacía entre comillas, ¿no? sí, Porque sí, o van a sea, Ok, quedar profe, pendientes. muchas gracias. Listo, vale, con gusto. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Ya pueden ir, muchachos, ya pueden ir. Bueno, sé que muchos lo están haciendo, subir sus evidencias en Sayuna. Ya estamos colocando anuncios en Sayuna. Todavía falta un poquito, pero ya está casi, estamos casi al 100 ya casi. Entonces, la invitación es esa. Y que se coloquen al día, muchachos, colóquense al día con las evidencias lo más pronto posible, ¿vale? Para ir teniendo ya cortes respectivo al mes de abril que no teníamos. Profe, les recuerdo, chicos, les acabo de mandar nuevamente el formulario de asistencia. Por favor, quienes no lo hayan diligenciado al principio de la sesión, yo lo había compartido. Los que faltan, por favor, regístrense para que queden ahí ya pues registrados en la asistencia de esta sesión. Sí, ya al chat lo acabé de mandar. Gracias, profe. Muchachos, si no tenemos más preguntas, de verdad esperamos que esta sesión haya sido de su agrado y claramente entendible por usted. Realmente es un tema sencillo, es chévere, toca estudiarlo un poco, pero es sencillo, ¿vale? Entonces, tratamos de explicar lo más claro posible, igual que las evidencias. ¿Se dan cuenta? Las evidencias tampoco son tan complicadas. Entonces, muchachos, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, sugerencia. Si no, muchachos, procedemos a terminar la sesión de hoy. Como siempre, muchas gracias por el espacio, por agendar estar acá. Y bueno, cualquier cosa, saben que nos pueden contactar por WhatsApp. Que tengan buena noche, muchachos. Bueno, chicos, buenas noches para todos. Dame un segundo, tengo a Ana María Patiño, ¿tiene una pregunta? ¿Tiene la mano levantada? Sí, profe, hola, buenas noches. Se van a parar sobre la carpeta. Profe Lady, ¿puede silenciar el micrófono un momento, por favor? Ana María, ¿te escuchamos? Hola, profe. Sí, hola, profe, buenas noches Hola. para todos. Profe, lo que pasa es que yo tengo una inquietud. Yo recientemente pues, me encontraba en España y no había podido asistir a las clases por el horario, pues que es muy diferente. Pero ya regresé y de ahora en adelante voy a asistir a las clases. Mi inquietud es si de pronto estas veces que no he asistido, eso afecta como tal mi proceso formativo o... No, o sea, igual esta es la ventaja de esta programación virtual, que ustedes, aunque no ingresen, la ventaja de estar acá es que podemos interactuar, ¿vale? Ustedes generan dudas y nosotros podemos contestar inmediatamente, pero si no lograste ingresar por cualquier motivo, en este caso estabas de viaje, puedes ver los videos de las sesiones anteriores, ¿vale? Sí, exactamente, eso es lo que yo he hecho y ir subiendo las evidencias. Bueno, eso. No hay ningún problema por eso. No hay ningún problema por eso, Ana María.
Ah, bueno, profes, muchas gracias, que Listo, tengan buena noche. Dios los igualmente, bendiga. gracias a ti. Yenire, ¿tiene la mano levantada? Sí, profe, buenas noches para todos. Hola, ¿cómo estás? Para aclarar, sé que ya preguntaron los otros compañeros, pero yo estaba acá en la plataforma y sí dice, hay dos fichas, ¿sí? Dice diseño de ficha técnica para recolección de la información y está la ficha técnica de los productos requeridos. Entonces, usted dice que las dos debemos subirla en la misma, pero son como términos diferentes. O sea, La segunda que le acabo de nombrar dice los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para evaluación de proveedores. Entonces, esas dos evidencias son las mismas. no son las mismas. Lo que te queremos decir, o lo que los compañeros también dijeron, es la primera, la de la semana pasada, la del diseño, te va a servir para esta, ¿vale? Si ya lo hiciste, si lo tienes completo con estas características que tiene acá, esta descripción, características, funciones y demás, y ya lo tienes allá, pues debe colgarlos cada uno en su evidencia, ¿vale? Si te hace falta alguna de esas especificaciones o características, las agregas o la haces nueva, la evidencia la puedes hacer nueva, o sea, la de hoy, esta que te estoy mostrando, ficha técnica de productos requeridos, la haces nueva y la cuelgas. Muchos de tus compañeros ya se adelantaron, entonces por eso dicen que les puede servir, ¿vale? Pero Sí, cuando profe, es la que yo tengas, también cada hice una debes montarla cuando la tengas, si él, o sea, te puede servir, ¿vale? La misma evidencia te puede servir. Pero debes colgarla cada una en la que corresponde, en la evidencia de desayuno que corresponde, ¿vale? ¿Sí es claro? O sea, lo que pasa es que si te Sí, das sí, cuenta, las señor. O sea, evidencias... sí, las- lo que falta, pues, adicionarlo. exactamente, pero esta de hoy, lo que haga falta, la adiciona, o bueno, lo que no hayan hecho, no la hayan desarrollado, pues las hacen nuevas y las suben en su evidencia correspondiente, en Sayuna, en la plataforma, ¿vale? Listo, profesor, muchas gracias. Listo, Entonces con gusto. quedaría solamente esa evidencia, una sola Son evidencia, dos. ¿listo? No. O sea, cada evidencia tiene su espacio para subirlo. Que se parezcan las evidencias, que se parezcan, no quiere decir que vas a subir esta allá y acá y allá, la de la semana pasada a esta. ¿Sí me hago entender? O sea, cada una la sube correspondiente al espacio que le corresponde a la plataforma. Sí, profe, ¿Te lo que parece pasa la es idea? que como la semana pasada nos dejaron el diseño de ficha y la especificación, entonces ya se realizó esa. Para esa semana ya sería otra de la ficha técnica, pero Esta. se adiciona Exacto, tú lo lo que revisas. Lo que deben faltaría. hacer es revisarlo, Según, compararlo con lo de la semana pasada, agregar la información que le haga falta y lo suben a la evidencia de hoy, a la ficha técnica de producto requerido, a la de hoy. ¿Vale? listo, muchas gracias. Sí, vale, listo. Cualquier cosa me escribe porque tú estás en mi ficha hoy. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, muchachos? Les recuerdo diligenciar la asistencia, por favor. No siendo más, procederemos con la detención de la grabación. Bueno, muchachos, entonces muchísimas gracias por su participación en esta sesión. Cualquier duda nos escriben por medio del chat. Procedo entonces a detener la grabación del día de hoy.